ha extrañado. Aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Nunca te voy a olvidar. Aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Nunca te voy a olvidar. Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Genio y figura hasta la sepultura. No es verdad. Estamos diseñados para cambiar y debemos hacerlo todos los días de la vida. ...24 de mayo de 2017, mientras Rafael Correa se despedía de la presidencia con canciones de Víctor Jara y Silvio Rodríguez, Lenín Moreno, que incluso había acompañado en otras ocasiones a Correa a la guitarra, centraba su primer discurso en una economía que no se parecía en nada a la de su antecesor. De la noche a la mañana, el nuevo presidente del Ecuador marcó distancia con sus antiguos compañeros y se desvió de todo lo prometido durante la campaña electoral, con un objetivo: desmantelar los éxitos alcanzados por el anterior gobierno. Dios bendiga al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Sí, juro. ¡Necesitamos unirnos! Este proceso tiene un pueblo entero y tiene un nombre: Revolución Ciudadana. No iba a estar solo en esa aventura. Los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos le iba a felicitar por ese cometido. Para comprender el origen de este viraje, nada mejor que hacer un poco de historia viajando al Ecuador de los años 80. La década de los años 80 fue conocida en toda América Latina como la década perdida, aunque en puridad en algunos lugares duró 2 décadas. La llamada mundialización de la economía y su triple receta de apertura de fronteras, privatización y desregulación tuvieron consecuencias trágicas en el empleo, en la vivienda, en la posesión de la tierra, en la educación pública o en la salud. Pobres, parados, mujeres, niños, pueblos indígenas, negros fueron los grandes damnificados y una clase media que se empobreció. Yo no puedo crear mediante métodos mágicos dinero para distribuirlo entre todo el pueblo ecuatoriano. Yo no puedo conseguir más recursos que aquellos que produce la economía nacional. Así llegamos a la década de los 90, llamada década de la exclusión social, la década perdida que, como decíamos, en verdad en muchos lugares fueron 2 décadas. En América Latina parece que las cosas malas tienden a duplicarse. A principios de los 90 esas políticas neoliberales provocaron la quiebra del sistema financiero ecuatoriano y a la vez una de sus mayores crisis en toda la historia del país. Una hecatombe económica que terminó con la pérdida de su propia moneda nacional, del sucre, y la correspondiente dolarización del país. No tienes moneda e importas la moneda del imperio. Un drama que supuso la pérdida del último rincón de soberanía, de la soberanía monetaria, y el correlato de la disminución drástica de la capacidad económica de las familias ecuatorianas. Martin Luther King decía que su sueño era ver una Norteamérica donde blancos y negros puedan compartir la escuela, la mesa, la nación. Mi sueño, con toda humildad,
con toda sencillez desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz. Llega el siglo XXI y en el año 2006 un joven líder del movimiento Alianza País llamado Rafael Correa vence en segunda vuelta al empresario Álvaro Noboa, convirtiéndose así en el nuevo presidente de la República del Ecuador, después de los tumultos conocidos como la Revolución Ciudadana. Economista y catedrático de universidad, había formado parte del gobierno de Alfredo Palacio en 2005 como ministro de Economía y Finanzas. Aquella aventura apenas duró 105 días. Salió del gobierno por discrepancias respecto del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y así se convirtió en el outsider que podía representar a todos los golpeados por el modelo neoliberal. Un profesor universitario convertido en un enemigo de un sistema que empobrecía a las clases medias y a los sectores populares del Ecuador. Ya como presidente, Correa apostó desde el principio por otorgar un mayor protagonismo al estado del bienestar, una asignatura pendiente. Un país sin niños en las calles, como dijo en su investidura. Comenzó por rechazar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, generando así empleo a través de obras públicas y aumentando las ayudas a los más necesitados para poner en marcha la economía. Las cifras de Rafael Correa al frente del Ecuador hicieron época y se debieran estudiar en los libros de historia si son serios. Entre 2007 y 2015 más de casi 2 millones de personas salieron de la pobreza, tanto en la ciudad como en el olvidadísimo campo. Ecuador creció a un promedio del 3,9% frente a la media de 2,9% del continente, logrando destinar un 9% del PIB a inversión pública. Esto implicó que el tamaño de la economía se duplicara. Aquí, lo positivo, por fortuna, vino también por partida doble. Se alcanzaron las tasas más bajas de desempleo de todo el continente, el 4,6%. Subió el salario mínimo de 166 a 366 dólares, algo por lo que le dieron a Abel Zelaya en Honduras un golpe de Estado. Ecuador se convirtió en uno de los países que más frenó la desigualdad, bajando entre 2007 y 2013 en 6 puntos el coeficiente de Gini. 14.000 estudiantes recibieron becas, y además sumada a algunos convenios y las becas que entregaron las universidades, sumaron 20.000 estudiantes que contrastan con los 237 que tuvieron acceso a ellas entre el año 95 y el 2006. La sanidad también dio un salto importante. Se construyeron más de 20 hospitales nuevos y más de 20.000 profesionales se incorporaron al sistema público. Cambió su matriz energética, buscando energías limpias, dejando de ser un importador y convirtiéndose en un país exportador de energía con propuestas novedosas como el ejemplo del Yasuní. Se aseguró obligatoriamente a las empleadas domésticas y a las amas de casa por primera vez en la historia del Ecuador. Obviamente aquí hay una alarma porque estos logros generan un problema en la mente de las clases pudientes, porque sus expectativas se veían quebradas y ponen en marcha el lawfare, es decir, el uso abusivo del derecho y de los medios de comunicación contra los adversarios políticos. Lo pusieron en marcha porque las expectativas de los sectores pudientes se veían amenazadas. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues una condena de 8 años de cárcel para Correa y la pérdida de parte de sus derechos políticos los próximos 25 años, en un juicio sin pruebas y sin garantías judiciales de ningún tipo. Primero el linchamiento mediático y luego jueces obsecuentes, y es uno de los grandes desafíos de los países en vías de desarrollo, pero es consustancial a su desarrollo. Tener una justicia realmente independiente, tener verdaderos jueces, y el juez verdadero es el que está dispuesto a hacer lo correcto independientemente del costo, ¿no? Entonces, jueces obsecuentes que con la primera presión política o mediática se someten y ya no hacen otra cosa que copiar lo que dicen los titulares de prensa. Entonces se llama lawfare, es la nueva estrategia. Lenín Moreno asumió el papel de ejecutor de ese linchamiento, y eso que llegó al poder gracias a Rafael Correa. 2006 fue la fecha de inicio de su andadura como funcionario público, convirtiéndose en la mano derecha del presidente Correa. De vicepresidente de la Revolución Ciudadana a orgulloso adversario de la misma, un salto cuántico. Seguramente algo de culpa le corresponde a Rafael Correa, bien por no haber visto quién era realmente Lenín Moreno, o bien por la incapacidad que asiste a tantos gobernantes para escuchar a los que quieren decir cosas que no resultan amables a los oídos de los gobernantes. Lenín Moreno, sin embargo, es evidente que ha gobernado con el programa de gobierno del banquero candidato que perdió las elecciones, de Guillermo Lasso. Asesorado, a su vez, por la oligarquía del país, por el líder socialcristiano Jaime Nebot y por el presidente Abdalá Bucaram, Lenín Moreno ha destruido, en tiempo récord,
las políticas que habían generado estabilidad y crecimiento al país le dieron la victoria en las elecciones. En otro orden de cosas, cabe destacar también su renuncia a una política internacional soberana que había sido un eje de la política de Correa. Al estilo de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en Colombia, Lenín Moreno se convirtió de la noche a la mañana en fiel servidor de los Estados Unidos y su gran interés, bases militares. El imperialismo americano, que es una palabra vieja, pero que sigue siendo una exigencia para explicar lo que ocurre en el continente americano, regresó con Lenín Moreno. Y eso que Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos no hacía muy amable esa relación. Presidente, ¿usted ve a Rafael Correa preso en Ecuador? No es un problema mío. Durante la campaña electoral, acompañado de Correa, Lenín Moreno prometió continuar la revolución ciudadana que había puesto en marcha su predecesor. Y en concreto iba a continuar con aquellas premisas de desarrollo, de redistribución, de reconstrucción de un Estado social al servicio del conjunto de la población. Hablaba de un diálogo nacional para acabar con la polarización en el país. Unas promesas que fueron las que le llevaron al Palacio de Carondelet en 2017 y que en un tiempo récord empezó a incumplir. Hay que reconocer que Lenín Moreno ha sabido moldear su discurso para adaptarlo a los tiempos de Donald Trump. Su discurso ha virado al neoliberalismo, a la cercanía con los Estados Unidos y al alejamiento de la integración latinoamericana que como conjunto podía poner freno a esa globalización marcada por los países del norte. El artículo 5 de la Constitución ecuatoriana prohíbe la instalación de bases extranjeras en el país. Da igual. Hoy las Islas Galápagos vuelven a ser prácticamente suelo nacional estadounidense. Un portaaviones natural, como lo definió el propio ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Yo he mencionado que Galápagos es para el Ecuador como nuestro portaaviones. Es un portaaviones natural. En términos geopolíticos, se trata de ayudar a los Estados Unidos a controlar América del Sur y el Pacífico suramericano en base a sus intereses y objetivos propios, que van desde la intervención de un país como Venezuela hasta la contención de países extrarregionales como China o Rusia. Las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Pero las Islas Galápagos no son lo único en lo que Lenín Moreno ha cedido a los Estados Unidos. El 12 de abril de 2019 y tras casi 7 años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange fue entregado a Scotland Yard tras una petición de extradición del gobierno americano. Un desencuentro más con el legado de Rafael Correa, que había convertido en la protección de Assange, que para muchos sectores es la persona que más ha hecho por el periodismo en el siglo XXI, en una especie de símbolo de la soberanía nacional ecuatoriana. Esta subordinación de Lenín Moreno a Estados Unidos no termina aquí, pues la misma semana que fue expulsado de la embajada ecuatoriana el fundador de Wikileaks pidió a la OEA que se interviniera en países como Venezuela o Nicaragua. En esa línea de sumisión a Estados Unidos reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela y hasta acompañó al cantante Miguel Bosé en el intento de salir del gobierno de Nicolás Maduro desde Cúcuta. Definitivamente ese Estado fallido, completamente fallido, no debe ir más. Nosotros estaremos pendientes y estaremos atentos a las coordenadas que marque el pueblo venezolano y usted. En política interior, las cosas han seguido esa misma tónica. Sus primeros pasos encontraron el aplauso de la derecha, restauración del poder de los mercados y aceptación completa de las doctrinas neoliberales. Representantes de la élite, de la patronal y de la derecha se han vuelto asiduos del Palacio Presidencial. El nombramiento como ministro de Economía del jefe de la patronal ecuatoriana de Richard Martínez es un ejemplo de esta nueva connivencia entre Lenín Moreno y aquellos a los que adversó en las elecciones. Las cifras, Alfredo, por sí solas demuestran que esta decisión del señor presidente de la República de enrumbar la economía hacia una visión diferente, hacia un modelo de desarrollo diferente, de alejarnos de la ruta de Venezuela y del socialismo del siglo XXI, está dando resultados. La receta mágica
de Lenín Moreno ha sido la aprobación de diferentes leyes que imponían la liberalización comercial y sobre todo la flexibilización de la legislación laboral. Al tiempo que se perseguía a la Revolución Ciudadana y a sus líderes, llegó también el perdón y la amnistía a los grandes morosos y la condescendencia con las grandes empresas bajo el lema recuperar a los inversores. Esas amnistías fiscales tan propias del modelo neoliberal. En definitiva, austeridad y recortes que destruyen las políticas de desarrollo y de redistribución que cuestan tanto consolidar cuando gobiernan las fuerzas políticas progresistas y que se desmantelan después a una velocidad vertiginosa. Ecuador despierta, escribía en un desesperado tuit Rafael Correa. El gasto público limitado al 3% y las privatizaciones son el nuevo modelo elegido. Ese atropello jurídico para que la derecha vuelva a las presidencias de las repúblicas tiene como objetivo general implementar el modelo neoliberal. ¿Y eso qué quiere decir? Que el FMI se transforma en la principal fuente de financiamiento de los países. No obstante, también te aplica un modelo económico que no te permite el desarrollo, que siempre te va a mantener en la dependencia de quién te provee ese oxígeno. ¿Quién? Los Estados Unidos. 3 años después de la llegada al poder de Lenín Moreno, el panorama político ha cambiado radicalmente. El exvicepresidente Jorge Glass se encuentra en prisión, acusado en un controvertido juicio y pese a su mala salud se le mantiene encarcelado. Rafael Correa es objeto de una orden de detención internacional con pruebas nada contundentes. En paralelo, los medios de comunicación, por supuesto afines al nuevo gobierno, imponen el relato de que es la izquierda la causante de la corrupción en el país y que solamente políticas de austeridad, de recortes, podrán sacar a Ecuador del bache. De este modo, la derecha, que no ha ganado unas elecciones presidenciales desde el año 98, ocupa hoy, en Ecuador, de facto, el poder en todas sus vertientes. El otoño de 2019 dio a luz el llamado paquetazo económico. Reducción de salarios, recortes de gasto público, pérdida de derechos laborales, fin de los subsidios a los combustibles que encarecen los transportes a la gente humilde que vive fuera de las ciudades y de los puestos de trabajo, 4.200 millones de dólares que el Fondo Monetario había prestado en un gesto de bondad tenían que pagarlo los más humildes. Desde el gobierno de Lenín Moreno se criticó sistemáticamente a la presidencia de Correa. La razón, el endeudamiento. En 3 años Lenín aumentó la deuda más que lo que se aumentó en los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. El estallido social fue abrumador y las protestas por el paquetazo se sucedieron en todo el país, obligando a Moreno, tras detenciones masivas, a declarar a principios de octubre el estado de excepción y a trasladar incluso a la sede del gobierno a Guayaquil. La represión, brutal, no tardó en llegar, liderada por la Dama de Hierro, la ministra del Interior, María Paula Romo, antaño, una mujer vinculada también a la Revolución Ciudadana. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Ay, hijo de puta! Para terminar de rematar este cúmulo de desgraciadas desdichas, el pueblo ecuatoriano no se ha librado de la pandemia que azota el conjunto del planeta. Las imágenes que hemos visto han sido desoladoras. ¿Cuál es el motivo de que la crisis del COVID-19 haya golpeado de manera tan dura al Ecuador? Tras la llegada de Lenín Moreno al poder, uno de los sectores más golpeados fue precisamente la sanidad. A la inestabilidad en la cartera de Estado de Salud, con 3 ministros diferentes en 3 años de gobierno, hay que añadir continuos recortes. Según distintos estudios, la inversión en sanidad pasó de 306 millones en 2017 a 110 en 2019. Las medidas de ajuste puestas en marcha han supuesto una disminución total del 36%, lo que en la práctica se traduce en un menor gasto de infraestructuras o en el despido masivo del personal médico.
Unos recortes que han limitado claramente la capacidad de asistencia a los enfermos y de atención a la gente que demandaba ayuda en mitad de esta terrible crisis. Cerca de nuestros campesinos. También se hicieron grandes hospitales, inmensos hospitales, que inclusive no son funcionales ya para la época. Ya no se hacen hospitales de 400 o 500 camas, ya no, porque son difíciles de administrar. Y hasta porque los pacientes escapan. Ecuador es hoy uno de los países de América Latina más golpeados por el COVID-19. La estrategia del gobierno de Lenín Moreno para explicar la situación pasó, obviamente, por criminalizar tanto a los inmigrantes que volvían a su hogar desde España como a su propia ciudadanía, alegando falta de civismo. En esa línea, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, actuando en sus propias palabras en defensa de la ciudad, ordenó ocupar la pista del aeropuerto, evitando así el aterrizaje de 2 aviones procedentes de España y de Ámsterdam. Aquella fue una acción imprudente y xenófoba, que además pudo suponer, los tribunales dictaminarán, un acto de terrorismo internacional. Curiosamente, la misma alcaldesa que impidió el aterrizaje de los aviones con aquel gesto teatral, luego lamentaría el aislamiento internacional de la ciudad, al que ella ayudó con su imprudencia. Guayaquil es hoy una de las zonas donde se registran los mayores niveles de pobreza, casi el 12%, donde también se da un importante peso de la economía sumergida. Vamos, gente que se la busca día a día. Con más de 50.000 personas dedicadas a la venta ambulante, no es fácil deducir que el confinamiento ha sido muy duro para ese tipo de familia. ¿Cómo juzgar y criminalizar a aquel que incumpla la cuarentena para poder comer? Esta ciudad es el ejemplo más claro de las políticas neoliberales que tanto aplaude la banca, que tanto celebran las oligarquías. Una sociedad que teme al hambre, igual más que al propio virus. Sobrellevando las cosas que están pasando, tratando de solucionar la comida del día a día porque no hemos recibido ningún tipo de ayuda. Detrás de toda esta desgracia se encuentra un presidente que se presentó con un discurso y luego ha ejecutado otro. Lenín Moreno representa la vieja política del continente, la de siempre, aunque en este caso se acompaña de jóvenes bien ambiciosos que no tienen ningún tipo de escrúpulos. Ahí está su jefe de gabinete, Juan Sebastián Roldán, que ha hecho de la mentira el elemento central de la política, tanto dentro del Ecuador como en sus viajes al extranjero. Mentiras para intentar conseguir apoyos internacionales, pero de patitas bien cortas. Para no cumplir con el programa político que habían prometido, el gobierno de Lenín Moreno se ha aliado con los grandes poderes empresariales, con los grandes medios de comunicación y con los sempiternos presentes en todo el continente, los Estados Unidos. Ha convertido a Rafael Correa en su principal enemigo y busca alianzas políticas con una derecha que no siempre ha sido, ni es, ni será garante de los principios democráticos. ¿Significa esto que el gobierno de Correa no cometió errores? Por supuesto que cometieron errores, pero el forzar a la justicia para sacar fuera de la carrera electoral no solamente a Correa, sino al correísmo, es la más clara señal de que Lenín Moreno y la derecha ecuatoriana no confían lo suficiente en ellos mismos. Buscando un epílogo a esta historia, me viene a la memoria esa frase que alguien proyectó sobre un edificio durante la ola de protestas en Santiago de Chile. No volveremos a la normalidad, porque la normalidad era el problema. ¿Será el Ecuador capaz de recuperar todos los logros de la revolución ciudadana? Como siempre, la normalidad o la no normalidad depende de lo que hagan los pueblos.